pedirle al Señor que poder compartir, y Dios me estuvo hablando sobre este tema, y es sobre perseverar, la recompensa de perseverar, la recompensa de perseverar. Creo que todos nosotros hemos lidiado en alguna ocasión en nuestra vida con esta palabra, perseverar. No sé cuántos alguna vez han cambiado su forma su rutina de comer, su dieta. Cuesta perseverar. Los primeros días que uno empieza con ganas, pero después cuando pasa uno ahí cerca del lugar donde están friendo el pollito, los chicharrones, dicen muchos, las papas fritas, la pizza, le estoy alborotando el hambre, ¿verdad? Porque no hace nada. Pero caemos muchas veces y dejamos de perseverar. Y esta palabra de perseverar, escuche bien, si nosotros no somos capaces de poder perseverar en cosas pequeñas, en cosas materiales, va a ser muy imposible que nosotros podamos perseverar en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque eso marca algo, dice algo de lo que nosotros hacemos en este mundo, en las cosas materiales, en las cosas del diario vivir. Tal vez uno de los mejores ejemplos de perseverar es, no sé si usted ha visto en la televisión o físicamente, donde hay una gota que constantemente está cayendo sobre una roca. Siempre está cayendo, y tal vez después de algunos años, algunas que han caído tal vez 5, 10, 15 años sobre el mismo lugar, al fin lo que hace es perforar la roca, hacerle un agujero, pero no lo hace por la fuerza que tiene la gota, sino ¿por qué? Por la perseverancia, porque siempre está constante esa gota allí sobre esa roca, y el resultado es que le ha abierto un agujero. En la Biblia, cuando nosotros trasladamos esto al reino de los cielos, en la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos de perseverancia, sobre el secreto de perseverar. ¿Cuál ha sido el secreto de perseverar? Pues la perseverancia dependerá mucho de que nuestra fe sea fortalecida todos los días en el Señor. Dios recompensa la fe que se esfuerza. Siempre lo hemos visto con muchos ejemplos en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el que persevere va a encontrarse con el objetivo al cual él se ha trazado. Entonces, la perseverancia queda en evidencia en la vida de muchos de los cristianos que nos antecedieron. Si nosotros nos recordamos la vida de Abraham, fue un hombre que perseveró en la fe, perseveró en aquella promesa que Dios le había hecho, y todavía hoy los israelíes están peleando por esa promesa que Dios le hizo al padre de la fe. Pero este hombre perseveró hasta que realmente logró el objetivo por el cual él estaba creyendo. A nosotros la Biblia nos anima a que caminemos en fe, a que no desmayemos, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero quiere el Señor que nosotros perseveremos. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que empieza una cosa, es el que termina la carrera cristiana. Vemos la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre que perseveró en el ministerio al cual el Señor lo había llamado. Era un ministerio para el hombre difícil, para el hombre duro, de muchas pruebas, de muchos sufrimientos. Pero este hombre se sobrepuso a todos los obstáculos que habían en la vida, y por fin escribe en 2 Timoteo
creo que es 3, 7 y 9. He acabado la carrera. Perseveró. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Quiero compartir 2 ejemplos hoy nada más de la perseverancia. 2 ejemplos que están en la Biblia y están en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el primero. Número 1, la perseverancia de la viuda, que está en Lucas 18, 1 al 7. Vamos a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús está enseñando una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, en perseverar en la oración. Esta parábola es referida para ilustrar que tenemos que ser perseverantes en 2 cosas. 1, dice Jesús, en la oración, y 2, en la bondad de Dios. Vea, en la bondad de Dios. La mujer tenía un pequeño problema. Número 1, era viuda, dice la parábola. Era viuda. Las viudas en aquel entonces eran muy despreciadas. Quizás estaban condenadas a vivir en la mendicidad. Pero era una mujer viuda. Número 1, el problema que tenía. Ve. Número 2, dice que tenía un enemigo. Y número 3, la única persona que le podía ayudar era un juez injusto. ¿Qué problema el que tenía? No. Tenía muchas razones esta mujer para darse por vencida, pero perseveró hasta que logró su objetivo. ¿Cuánto tiempo, mi hermano, lleva orando usted por una necesidad? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, tal vez 1 año, tal vez 2 años. Tal vez algunos hoy están cosechando el fruto de sus oraciones que hicieron hace 10 años o 5 años, pero perseveraron, y ahora están viendo que Dios ha cumplido la petición que ellos tenían. Tal vez cuando no tenemos nosotros la respuesta inmediata, porque a veces oramos nosotros con la intención de que Dios nos conteste al tiempo nuestro. Y cuando no vemos nosotros esa respuesta de Dios, nos desanimamos y decimos: tal vez no vale la pena seguir orando por lo que he estado clamando. Pero cuando somos perseverantes en la oración, crecemos en carácter, hermanos, en el carácter de cristianos, y también crecemos en fe. Las personas que han esperado tiempo por una respuesta han demostrado su dependencia absoluta de Dios. Escuche bien, las personas que han estado orando por una necesidad y la respuesta se ha tardado un poco,
lo que están mostrando es que tienen una absoluta dependencia de Dios. La persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición a la voluntad de Dios. Y eso solamente lo podemos ver nosotros en la persistencia. Cuando nosotros no nos rendimos a una petición, claro que nuestra petición, a nuestra oración debe ir acompañada de la palabra de Dios, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Si no, dice Santiago que pedimos a veces, pero pedimos mal para gastarnos en nuestros propios deleites, y ahí no vamos a tener nosotros ningún resultado. Pero cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios sí nos va a contestar. Acá el Señor nos está dando el ejemplo de este juez injusto para compararlo con la justicia de Dios. Si, escuche bien esto, si una persona mala como era este juez es capaz de hacer algo bueno, ¿qué no puede hacer el Dios bueno con nosotros? ¿Qué no puede hacer ese Dios bueno? ¿Usted sabe que Dios es bueno? ¿Usted está convencido que Dios es bueno? Hermanos, si no estamos convencidos que Dios es bueno, ahí estamos perdidos. Pero nosotros estamos 100% convencidos de la bondad de Dios. Vea el Salmo 86, versículo 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mire, hermano, qué palabra más tremenda que tenemos de parte del Señor. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Dice, ¿para quién? Para cualquiera que invoque su santo nombre. Usted ha invocado el nombre del Señor, lo va a seguir invocando, y Dios, que es bueno, le va a contestar su petición que usted le ha hecho. Pero sin desmayar, perseverando en lo que nosotros hemos creído. Y no me quiero tardar más acá por el tiempo, pero número 2, así rapidito, queremos ver también la perseverancia de la mujer cananea. La perseverancia de la mujer cananea. Mateo capítulo 15, versículo 21 al versículo 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús tiene un encuentro con esta mujer cananea. Y usted sabe que los cananeos eran enemigos de Israel. Siempre los cananeos, cuando vemos en la palabra del Señor, nunca fueron amigos de Israel, sino fueron enemigos de Israel. Y se caracterizaban por ser idólatras, por sacrificarle a los ídolos, a veces niños. En fin, que
eran personas que no buscaban el rostro de Dios, sino que buscaban sencillamente a sus ídolos para que les pudieran hacer algunos milagros. Se encuentra Jesús con esta mujer cananea, aquella mujer detestable, que tenía un problema serio, que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Qué hizo esta mujer? Había escuchado de Jesús y la Biblia dice que corre a Jesús, pero para sorpresa, Jesús no le respondió. Segundo, y cuando lo hizo, no fue nada agradable. Pero después de perseverar, Jesús terminó brindándole uno de los más grandes elogios. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué logró esta mujer que su hija fuera sana al instante? Porque perseveró. Ella fue insistente porque tenía la confianza en su corazón que el único que podía ayudarla en esta situación que estaba pasando su hija era Jesús, el Hijo de Dios. Ella quizás había escuchado muchos de los testimonios, cómo Jesús había liberado a los endemoniados, cómo Jesús había sanado a muchos enfermos, a muchos paralíticos los había levantado. Ahora esta mujer, con estas noticias que había escuchado, se creó fe en su corazón, y ella con esa fe se acercó a Jesús. Pero en la primera, hermanos, no recibe una respuesta agradable. Primero, no le respondió el Señor. Segundo, le respondió, pero de una forma no agradable. Le dice: no está bien dar, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos he sido enviado para dar el mensaje. Pero esta mujer no se rindió hasta que vio su objetivo cumplido. Yo sé que algunos están luchando con alguna situación en su vida. Tienen peticiones que todavía no han sido respondidas. Y yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, decirle, hermano, hermana, que no se rinda hasta ver el resultado de su oración. Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia, que se complace con bendecirnos y darnos de todos los bienes que Él tiene, hermanos, en su casa. Podemos encontrar algunas lecciones de esta mujer en este relato. Número 1 es que por la fe y la perseverancia tenemos acceso a la gracia de Dios. Y vaya si no tuvo esta mujer, hermanos, acceso a la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la fe y la perseverancia. Ella nos está dando una gran lección de perseverar, de no rendirnos nosotros hasta ver la voluntad de Dios cumplida dentro de nosotros. Número 2, por la humildad y la perseverancia. La humildad y la perseverancia son actitudes vitales para ver nuestro milagro cumplido. Esta mujer se humilló y ella reconoció que no era parte del pueblo de Dios, pero reconoció que al final Dios tenía algo que darle. Y él dijo: sí, porque Jesús le dice algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Sí, dice esta mujer, es cierto, pero los perrillos aún de las migajas de la mesa de sus amos comen. Hermanos, qué maravilloso es poder pensar
de esta mujer que con humildad y perseverancia sus actitudes fueron vitales para poder encontrar en el Señor Jesús su milagro. Ella estuvo dispuesta a reconocer su condición, pero también reconocía la bondad divina. Estaba dispuesta a no darse por vencida hasta ver el favor del Señor. Y número 3, el Señor es grande en misericordia. Puede uno notar estas 3 características que yo puedo ver en esta mujer acá, que nos dejan esta gran lección. Dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno. Y todavía agrega, y perdonador. Ese es el Dios que tenemos. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. Claro que Jesús había venido a traer un mensaje primero a los hijos de Israel, pero como es bondadoso y lleno de amor y lleno de misericordia, extendió sus brazos a esta mujer que estaba clamando a él por una necesidad que tenía en su casa. Yo no sé, hermanos, cómo será vivir con un hijo o con un pariente endemoniado en la misma casa. ¿Usted se imagina esa situación, ese tormento, esa amargura que ella estaba viviendo? No era una vida nada agradable, el demonio no la dejaba. Por eso ella acudió al que podía ayudarle en su necesidad. Acudió a Jesús, el Hijo de Dios, para poder extenderle a él esta petición y decirle: Señor, ten misericordia de mí, como conozco que tú eres bondadoso. Señor, por eso acudo a ti. La fe es la que nos impulsa a perseverar. Escuche. Por eso debemos de fortalecer nuestra fe todos los días, teniendo comunión con Dios. Porque muchas veces, en algunas ocasiones, solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Pero acercarse a Dios es tener comunión constante todos los días con Él y poder tener comunión con la palabra de Dios. Así nuestra fe nos va a impulsar a perseverar en la vida cristiana. Si pedimos algo hoy y mañana no lo vemos, dejar de pedir, eso no es fe. Fe es pedir algo hoy y aunque mañana no lo veamos, ¿cómo lo vamos a demostrar? Perseverar. La perseverancia en las cosas de Dios debe ser algo que nos caracteriza a todos los cristianos, a todos los que nos llamamos hijos de Dios. Decía al principio, si nosotros no somos capaces de perseverar en cosas materiales acá en este mundo, nos va a costar mucho perseverar en las cosas espirituales. Pero si nosotros aprendemos, aún hermanos, debemos de aprender a perseverar en las cosas pequeñas de este mundo. Y eso al final nos va a ayudar a que nosotros podamos permanecer en las cosas espirituales. Así que, mis amados hermanos, hay un enemigo de la derrota. Escuche, hay un enemigo de la derrota que se llama perseverancia. Perseverar. Ese es el enemigo número 1 de vivir vidas derrotadas. Perseverar en lo que hemos creído. Los tiempos se están cumpliendo. Vea usted cómo está el Medio Oriente. Yo no sé si a usted se le ha ocurrido orar por Israel, pedirle a Dios que bendiga a esta nación
al pueblo de Dios. Pero vea cómo está la situación. Los tiempos, hermanos, de la venida del Señor se acercan. Y nosotros como iglesia debemos de perseverar. Claro que yo les hablé de perseverar, mis amados hermanos, en la oración, en las cosas que nosotros le pedimos a Dios. Pero debemos de perseverar en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor, en nuestra salvación. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que no han perseverado, que se les ha apagado el primer amor que tenían por el Señor y ahora están viviendo una vida tibia, están viviendo una vida fría. Hermanos, hoy es el tiempo para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza en el Señor y perseverar todos los días en nuestra salvación. Yo no sé cuándo viene el Señor, pero la venida del Señor se acerca. Amén. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Está usted esperando a Jesús, el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén.